estimados participantes, el día de hoy vamos a iniciar lo que es la unidad 3 en nuestra cátedra electiva 3, Derecho Inquilinario. Y hoy vamos a comenzar con la primera parte de la relación arrendaticia. Nosotros vamos a dividir la parte de la relación arrendaticia en dos correspondiente la primera parte a lo que son los derechos de arrendador y arrendatario, y la segunda parte, que sería la parte final, es los recursos que pueden ejercer las partes con respecto a sus respectivos derechos y obligaciones dentro de esa relación arrendaticia. Fíjense ustedes, aquí le estoy poniendo al arrendatario por excelencia, al que todos conocemos, y es al famoso Don Barriga. ¿Será que este arrendador, el arrendador por excelencia, será que este arrendador tiene derechos, tiene obligaciones? ¿Cómo es su posición si estuviese aquí en Venezuela con respecto a los arrendamientos de vivienda? Bueno. La Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda establece una irrenunciabilidad de los derechos de protección. Vamos a leerlo un momento. Resulta que para la ley, lo que es el arrendatario es el débil jurídico. De tal manera que esta ley, como lo hemos estado viendo a lo largo de todo este curso, la ley busca precisamente proteger al arrendatario, a su familia, a ese derecho humano que tiene toda persona a tener una vivienda digna, y además a protegerlo de tal manera que busca que el hecho de que sea arrendatario sea una situación de tipo personal. Entonces, esos derechos derivados de la ley de regularización y control de los arrendamientos de viviendas son derechos de orden público, son derechos a los cuales no se pueden renunciar, no pueden ser modificados ni relajados por ningún tipo de norma en el contrato de arrendamiento. Vamos a leer el artículo 32. Dice por acá: los derechos que la presente ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios y arrendatarias son irrenunciables. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos. A tal efecto, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados de la presente ley es nulo, y los servidores públicos y servidoras públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que sirvan de excusa órdenes superiores. Entonces, fíjense aquí, no pueden ser irrenunciables, no pueden ser renunciables los derechos de protección a los arrendatarios o arrendatarias. No pueden ser renunciables. ¿Cuáles son las obligaciones generales que tiene el arrendador de acuerdo con esta ley de regularización y control de los arrendamientos de inmuebles para vivienda? En primer lugar, remitir a la SUNAVI los datos que sean requeridos para el Registro Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Toda persona que quiera dar en arrendamiento algún inmueble para vivienda, y recordemos que los inmuebles para vivienda también pueden incluir las pensiones, también pueden incluir los inmuebles destinados a las residencias estudiantiles, debe registrarse en el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Esa es la primera obligación que tiene todo arrendador. En segundo lugar, mantener en buen estado los inmuebles para arrendamiento. Eso implica que tiene que hacer todas las reparaciones de manera de que estén en condiciones, en perfectas condiciones para su uso. En tercer lugar, entregar el inmueble en buen estado al arrendatario. Esta es una obligación fundamental.
Se supone que el arrendatario tiene derecho a una vivienda digna y el hecho de vivir, estar en una vivienda digna implica que sea en un inmueble en buen estado. En tercer lugar, preservar en buen estado los servicios del inmueble. Cosa difícil hoy en día, pero debe hacerlo. Es decir, estar al día antes de entregar, por supuesto, antes de entregar el inmueble, estar al día con todos los servicios y mantenerlos en buen estado. Pero además, si es, por ejemplo, si se trata de un edificio, debe mantenerse en buen estado todo lo que son las áreas comunes, los ductos de basura, si hay aires acondicionados en las áreas comunes, etcétera, etcétera, deben mantenerse en buen estado. Otra obligación, pagar los servicios públicos. Y yo quiero detenerme acá porque quiero que leamos el artículo 36 para que no nos confundamos. Dice el artículo 36, los pagos de servicios comunes en habitaciones o casas de vecindad, pensiones y habitaciones de viviendas particulares o de cualquier otra porción de un inmueble arrendado arrendado por partes para ser habitado, será responsabilidad del arrendador o subarrendador. Entonces, cuando nosotros damos en arrendamiento un anexo de nuestra casa, fíjense que dice acá, o cualquier otra porción de un inmueble arrendado o subarrendado por partes para ser habitado, el pago de los servicios será responsabilidad del arrendador o subarrendador. Entonces, mucho cuidado con esa parte. La regla general es que el pago de los servicios públicos corresponde al arrendatario, por supuesto. Pero si es una vecindad, como es el caso aquí de Don Barriga, si es un anexo de la vivienda, si es una habitación de la vivienda, esa obligación corresponde al arrendador. Efectuar las reparaciones mayores del inmueble, según el artículo 37. Dice acá, cuando el inmueble arrendado requiera reparaciones mayores, el arrendador estará en el deber de solventarlas. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué son reparaciones mayores? Realmente la ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda no hace referencia exacta a lo que son las reparaciones mayores. Sin embargo, aquí podemos aplicar supletoriamente lo que nos dice el Código Civil, y es que las reparaciones mayores son aquellas que se realizan por lo menos una vez al año y que son tendentes a la conservación de la utilidad del bien inmueble. Por tanto, a eso podemos llamar reparaciones mayores, las que son necesarias para conservar la utilidad en general, para evitar el deterioro, la pérdida del bien inmueble. ¿Cuál es la excepción a eso? Los daños maliciosos. Dice el artículo 40. El arrendador no estará obligado a efectuar reparaciones que se originen por daños maliciosos causados por los arrendatarios o arrendatarias. Estos daños deberán ser determinados por las autoridades competentes, las cuales identificarán si fueron causados maliciosamente por el arrendatario o arrendataria. ¿Cuáles serían en este caso las autoridades competentes? Protección Civil, bomberos, ingeniería municipal, cualquiera de estos órganos que pueda determinar algún tipo de daño malicioso en un inmueble. Otra obligación, no cobrar cánones de arrendamiento no calculados conforme a la ley. Con eso no nos vamos a meter ahora. En el próximo encuentro vamos a hablar sobre el procedimiento para el cálculo de los cánones de arrendamiento. Pero por ahora debemos saber que los arrendadores no pueden cobrar cánones de arrendamiento que no hayan sido calculados de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. Y debe garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario. Ya todos sabemos que el arrendador o el propietario no puede perturbar al arrendatario en el uso y goce del inmueble. No puede entrar cuando quiera, no puede mostrarlo a otras personas porque está el arrendatario
no puede realizar ningún trabajo, ninguna obra sin que el arrendatario lo autorice para ingresar al inmueble, aunque sean reparaciones mayores. ¿Cuáles son los derechos que tiene ese arrendador? Ustedes me van a decir, bueno, tiene muchas obligaciones y estas son algunas de las tantas que puede tener de acuerdo con la ley, porque además una de sus obligaciones principales es que el contrato de arrendamiento debe primero solicitar autorización a la SUNADI, como ustedes ya lo han visto, y esto es parte de su trabajo del módulo 3. Primero, recibir oportunamente el pago del canon de arrendamiento de acuerdo al artículo 42 de la ley. Vamos a leer ese artículo 42. El arrendador tiene derecho a recibir el pago oportuno del canon de arrendamiento que se haya fijado debidamente en el contrato. A tal efecto, el arrendador podrá acordar con el arrendatario o arrendataria la forma y oportunidad en la que estos o estas deban cancelar dicho pago. Segundo derecho del arrendador, recibir el inmueble arrendado en buenas condiciones al finalizar el arrendamiento, cosa también bastante difícil. Dice el artículo 43, el arrendador tiene derecho a recibir el inmueble en buenas condiciones de uso, de acuerdo como lo arrendó, salvo el deterioro que sufre el inmueble por vetustez. Esa palabra vetustez significa cuán viejo sea el inmueble. ¿Ok? Es obligación del arrendatario o arrendataria entregar el inmueble en buenas condiciones de uso de acuerdo como lo arrendó, salvo el deterioro que sufre el inmueble por vetustez. Otro derecho del arrendador, que le sea solicitada su autorización para subarrendar y además tiene derecho a negarse a ello. El subarrendamiento es una práctica muy común, sobre todo en las grandes ciudades donde gente alquila o da, solicita en alquiler inmuebles y las habitaciones que están contiguas en ese inmueble son subarrendadas para colaborar con el pago de, el canon de arrendamiento. Tiene que solicitarse la autorización, ahora eso no puede ser un acto independiente del arrendador, sino que debe solicitársele al arrendador la autorización para subarrendar. Vamos a leer el artículo 44. Queda prohibido el subarrendamiento del inmueble realizado sin autorización expresa y escrita del arrendador, así como la cesión del contrato. Los infractores o infractoras de esta disposición serán objeto de sanción de conformidad con la presente ley, sin perjuicio del derecho que asiste al arrendador de solicitar la resolución del contrato. Entonces, el arrendamiento, el subarrendamiento o la cesión del contrato de arrendamiento sin autorización del arrendador puede dar lugar a la resolución del contrato de arrendamiento. Y cuarto, formalizar la relación con el subarrendatario de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 45, porque puede ser que el subarrendamiento sea anterior a la vigencia de esta ley de regularización y control del arrendamiento de inmuebles para vivienda. Dice el artículo 45. El arrendador o propietario de inmueble que haya sido subarrendado o dado en cesión si la autorización expresa y escrita del arrendador o propietario antes de la entrada en vigencia de la presente ley están en la obligación de formalizar la relación arrendaticia con las personas que ocupen en ese momento el inmueble ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en los términos establecidos de común acuerdo, sin menoscabo de los derechos adquiridos por el subarrendatario o subarrendataria cuya antigüedad de permanencia en el inmueble sea reconocida por el arrendador previa certificación mediante documento público o privado. Y aquí tenemos a la arrendatario por excelencia, ese que hemos visto también por tantos años, y es don Ramón. Esta es la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el arrendatario? ¿Tendrá obligaciones? Bueno, por supuesto que sí. Primero, pagar oportunamente el canon de arrendamiento. Segundo, efectuar las reparaciones menores al inmueble arrendado. Si las reparaciones mayores corresponden al arrendador, ergo,
las reparaciones menores corresponden al arrendatario. Tercero, entregar el inmueble en buen estado al arrendador una vez finalizado el contrato. Y cuarto, no subarrendar el inmueble sin la autorización previa del arrendador. De tal manera que sin esto, la cesión o el subarrendamiento es nulo. ¿Cuáles son los derechos que tiene este arrendatario? Primero, derecho a que se le elabore un contrato escrito. A nosotros vimos que quien tiene la facultad para autorizar y para verificar el cumplimiento de los requisitos que están establecidos en la ley con respecto al arrendamiento es la Superintendencia Nacional de Vivienda o SUNAVI. Segundo, tiene derecho a que se le fije un canon de arrendamiento conforme a la ley, según el artículo 47. Vamos a ver en encuentros siguientes cómo se hace esa determinación. Tercero, tiene derecho a que se le provea una vivienda temporal en caso de desalojo, de acuerdo a lo que dice el artículo 49. Al arrendatario o arrendataria y su grupo familiar que tengan sentencia firme para desalojar la vivienda y manifestar ni comprobar ante la Superintendencia Nacional el arrendamiento de vivienda, no tener lugar donde habitar, el órgano competente en la materia de vivienda y hábitat se encargará de proveerle un refugio temporal o de adjudicación de una vivienda digna efectiva en cualquier lugar del país, sin menoscabar las relaciones familiares de trabajo y estudio. Y esto es supremamente delicado, porque hasta que no se le provea esa vivienda temporal, el arrendador no va a recibir, no se le va a ser restituido el inmueble dado en arrendamiento. En cuarto lugar, tiene derecho a subrogarse en el contrato de arrendamiento en caso de disolución del vínculo familiar, como le establece en el artículo 56. Dice el artículo 56. Cuando se produzca la disolución del grupo familiar que ocupe una vivienda arrendada, sea esta disolución ocasionada por divorcio, separación judicial, nulidad de matrimonio o finalización de concubinato, y el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que fuera el arrendatario o arrendataria de la vivienda decidiera mudarse de esa vivienda, manifestase su voluntad de no renovar el contrato o lo desistiera, el otro cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que conviviera con el arrendatario o arrendataria tendrá derecho a permanecer en esa vivienda con el contrato subrogado a su nombre y con los mismos deberes y derechos aceptados en la relación arrendaticia. Entonces, ¿qué se requiere para que opere este derecho de subrogación? Primero, que haya un contrato de arrendamiento válido, ¿ok? Con todos los requisitos previstos en la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Segundo, debe haber un grupo familiar y este grupo familiar se circunscribe a los concubinos, se suscribe a los cónyuges, se suscribe a los hijos y todos los familiares que convivan con el titular, con el arrendatario o la arrendataria para el momento de la celebración, del arrendamiento, no con posterioridad, para el momento de la celebración. Tercero, que haya una disolución de ese vínculo familiar por divorcio, separación judicial, finalización del concubinato. Y cuarto, que el concubino que continúe viviendo, el concubino primero que era el arrendatario, el titular del derecho de arrendamiento, decida irse y que el titular, el cónyuge, el concubino o familiar decida permanecer en esa casa, regularice su situación con respecto al arrendador. A tales efectos, deberá el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar no arrendado, no arrendatario, que desee continuar haciendo uso de esa vivienda, manifestar su voluntad. Entonces, también
Hay otro requisito, debe haber una manifestación de voluntad dirigida a querer subrogarse en los derechos de ese familiar que era el arrendatario, por escrito, en documento autenticado y dentro de un plazo de 60 días a partir del momento en que ocurra la disolución del grupo familiar. En caso de fallecimiento, dice el artículo 57, en caso de fallecimiento del arrendatario o arrendataria, podrán subrogarse la relación arrendaticia los ocupantes beneficiarios o beneficiarias del inmueble, quienes prueben una permanencia pacífica y continua en la vivienda, debiendo cumplir con los términos expuestos en el contrato. Esta situación será homologada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en un plazo no mayor a 30 días hábiles del fallecimiento del arrendatario o el arrendatario. Aquí hay un error, aquí no es artículo 56, sino artículo 57 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos para Vivienda. En el caso del arrendamiento de viviendas estudiantiles, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador? Primero, debe registrarse como arrendador de viviendas estudiantiles. Segundo, tiene que respetar los derechos de los estudiantes que están en el artículo 62. Vamos a leer los derechos que tienen los estudiantes. Son derechos de los irrenunciables de los estudiantes arrendatarios o arrendatarias, el uso, goza y disfrute de las áreas comunes, así como de los servicios básicos con los que cuente el inmueble sobre el cual se constituye la vivienda estudiantil, el respeto a la privacidad, integridad, salud física y psicológica de los estudiantes arrendatarios o arrendatarias por parte del arrendador de la vivienda estudiantil. 3, el libre desenvolvimiento de la personalidad y la utilización del tiempo, los cuales no podrán ser restringidos a causa de horarios de entrada, salida y permanencia de la vivienda en la vivienda estudiantil, sin que ello implique el menoscabo de las normas de convivencia establecidas, es decir, aquellos estudiantes que les gusta salir por allí no tienen que estar sujetos a horarios de entrada y de salida, salvo las normas de convivencia que se hayan establecido previamente a la celebración de ese contrato. Y cuarto, cualquier otro inherente a las personas establecidas por el ordenamiento jurídico vigente y los tratados internacionales firmados y ratificados por la República. ¿Cuáles son los deberes de los estudiantes? Artículo 63, porque también tienen deberes los estudiantes arrendatarios o arrendatarias. 1, conocer, respetar y cumplir las normas de convivencia de la vivienda estudiantil. Esas normas de convivencia hay que ponerlas desde el inicio del contrato. 2, cuidar y colaborar con el mantenimiento del buen estado de los espacios de la vivienda estudiantil, cosa difícil también. 3, el respeto a la intimidad y privacidad del arrendador o arrendadora y su familia. Ahora bien, en el caso de los arrendamientos de locales comerciales, la situación, como hemos visto a lo largo de toda esta cátedra, a lo largo de todos estos encuentros, es bastante diferente porque la ley no considera como débil jurídico al arrendatario, sino que pues se trata de un inmueble para un local comercial, de tal manera que ambas partes podemos decir que están en igualdad de condiciones, porque tienen esa condición de comercial. Vamos a ver lo que dice el artículo 6. La relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el arrendatario quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar actividades de naturaleza comercial, generen estas lucro o no. Cuando el propietario del inmueble no fuere su arrendador, será solidariamente responsable respecto a las obligaciones de la relación arrendaticia conjuntamente con el administrador, gestor, mandante, recaudador o su arrendador, sin perjuicio de los negocios jurídicos
que esto se hubiera celebrado o acordado. Entonces, fíjense ustedes, esa relación arrendaticia que se establece está en términos, vamos a llamarlo así, de igualdad, de tal manera que puede ser cedido en arrendamiento un inmueble para uso comercial por su propietario o por aquella persona que a quien le dé un mandato. Puede ser, generalmente se hace a través de inmobiliarias, puede ser una persona que tenga un poder, etcétera, etcétera, un gestor de negocios que cumpla con esa facultad. Pero en este caso, esas otras personas distintas del propietario también quedan obligadas por cada una de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen en este caso los arrendadores? Primero, entregarlos en buen estado de mantenimiento, conservación y solventes, de acuerdo al artículo 8 de este decreto de arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Segundo, garantizar el uso y goce pacífico del inmueble al arrendatario durante el tiempo del contrato. No tiene mayor explicación. Tercero, cubrir los costos de las reparaciones mayores. Ya también podemos implicar cuáles son las obligaciones mayores, las reparaciones mayores. Y tiene prohibido cobrar cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según los métodos de la ley. Ustedes tienen que investigar qué tipo de moneda se utiliza para los cánones de arrendamiento de los locales de uso comercial. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene entonces el arrendatario en estos contratos de arrendamiento? Primero, entregar el inmueble en las mismas condiciones en las que lo recibió. Se supone que son buenas condiciones de uso. No causar daños maliciosos al inmueble. Los daños maliciosos son aquellos que se ejecutan intencionalmente para deteriorar el inmueble. Tercero, notificar dentro de los 3 días siguientes a la detección de la falla al arrendador los daños que afectaren al inmueble. Tercero, pagar al arrendador el canon de arrendamiento según la forma que se haya fijado en el contrato. Y fíjense ustedes, la forma que se haya fijado en el contrato, de manera que aquí podemos anticipar la autonomía de la voluntad de las partes. Y cuarto, no modificar el uso, rubro comercial, denominación o marca establecidos en el respectivo contrato de arrendamiento cuando esto está incluido también en el arrendamiento, porque a veces podemos arrendar solamente el local, pero a veces también se da en arrendamiento el local con el rubro comercial. Por ejemplo, las licorerías, a veces se dan en arrendamiento las licorerías con la denominación comercial o con el rubro comercial, porque se da en arrendamiento el punto comercial. Entonces, tiene la obligación el arrendatario de no modificar ese rubro comercial o esa denominación si así está establecido en el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son los derechos que tienen los arrendatarios? Derecho a que se le elabore un contrato escrito y autenticado, lo cual no es el común, aunque ustedes tienen que verificar cuáles son los requisitos. Tiene derecho a no pagar primas por cesión, traspaso, arriendo, por venta del punto comercial o aceptar como condición la compra de bienes muebles que se encuentren en el local. Y también hay un error porque esto no es obligatorio, no es obligatorio que el arrendatario pague prima por el que le están cediendo el punto, si así no fue acordado. No está obligado tampoco a comprar o adquirir el mobiliario que esté dentro del local, no es de su obligación. Tiene derecho a pagar al arrendador el canon de arrendamiento según la forma que se haya fijado en el contrato y tiene derecho a que el contrato no sufra cambios por cambio del arrendador. Es decir, que si el arrendador vende o cede la propiedad del inmueble y cambia el arrendador, el arrendamiento, por supuesto, va a continuar, pero no pueden haber cambios tiene derecho el arrendatario a que el contrato no sufra cambios por ese cambio en el arrendador.
Recuerden, por favor, que ustedes tienen una actividad práctica. La próxima semana ya es semana de entrega. No esperen a última hora porque en esta actividad ustedes tienen que dirigirse. Esta materia lectiva tiene precisamente esa finalidad, que a ustedes les quede un conocimiento práctico sobre ella, por lo menos que se familiaricen con las normas, porque parece mentira. Uno de los contratos que más hacemos los abogados, aparte de los contratos de compraventa, aparte de los poderes, son los contratos de arrendamiento. Entonces, por favor, si tienen dudas acerca de lo que vimos el día de hoy o acerca de la actividad que ustedes tienen asignada, deben indicármelo a través de la mensajería de la plataforma, pero indicármelo con tiempo, no esperar a última hora porque esta es una actividad que necesita realizarse con el tiempo suficiente para que puedan llevarla a cabo con éxito. Entonces, les doy las más sinceras gracias por su atención y nos vemos, por supuesto, en una próxima oportunidad.